Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por su gran amor e inmensa misericordia siempre. Hoy vamos a seguir compartiendo lo que es la primera carta del apóstol Pedro, una carta impresionante, excelsa, por todo lo que contiene, por la experiencia, por aguardar en la esperanza y cómo fue engendrada esa esperanza a través de las pruebas, desde la perspectiva de la aflicción y el sufrimiento hasta el retorno del Señor, la forma escatológica de salvación. Es muy interesante esto, pero vamos a hablar primero. Dios Padre, por medio de la obra de Cristo Jesús, no solamente te damos gracias, sino que te reconocemos y te exaltamos por todo lo que has logrado en la cruz. Gracias por esta tarde tan preciosa que podemos compartir tu palabra para que todos los que vean este video puedan ser bendecidos, edificados. Espíritu Santo, asísteme para que yo pueda hablar tu palabra y solamente la verdad de tu palabra. Da entendimiento, ilumina los corazones y las mentes para comprender tu voluntad, Señor, y tu propósito. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, es importante que la primera carta de Pedro fue motivada por todo lo que este apóstol vivió. Pedro era el vocero de los 12 discípulos de Jesucristo y le podemos ver en distintos pasajes. Lo podemos ver en Mateo 16, ¿sí? Pero lo podemos ver en otros pasajes también donde él salta y dice, por ejemplo, cuando la mujer estaba con flujo de sangre, cuando dijo cuántas veces hay que perdonar, cuando dijo, Señor, explícanos sobre la contaminación. Vamos a empezar con Mateo 15. Mateo 15, y después vamos a empezar con varios pasajes de Mateo 15, vamos a Mateo 17, Mateo 18, y Mateo podemos dejar ahí y pasar a otro libro como el de Lucas, porque vamos a ver que en 6 o 7 oportunidades Pedro es el que interviene primero como vocero. Este Pedro, sí, Mateo 15, versículo 15. Lo que contamina al hombre es el contexto, ¿no? Decía que Jesús dice que por lo de los fariseos y lo demás, ellos habían cortado espigas y todo esto, lo culpaban a Jesús de cómo tus discípulos hacen esto. Y después dijo Jesús que lo que contamina no es lo que justamente entra, sino lo que sale del corazón. Pero está hablando de la hipocresía. Pero en el contexto, Pedro, versículo 15, dice, tomando la palabra, Pedro le dijo, acláranos la parábola. ¿Quién es el que interviene? Pedro, el vocero. Vamos a otro capítulo. Vamos al capítulo 17, versículo 25. Acá hay otro contexto. Le preguntan a Pedro si el maestro daba impuestos, sí o no. Ya Pedro fue por delante. Jesús, sabiendo lo que Pedro había dicho, le dijo. Cuando Pedro llega a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuesto tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Vemos que anteriormente, por el contexto, Pedro ya era el que estaba hablando con ellos. ¿Sí? Ahora Pedro interviene de vuelta. Ahora Mateo 18, versículo 27 y el 21 dice, acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Hasta 7 veces. De vuelta Pedro. Primero lo vemos con la contaminación, él salta, explican la parábola. Después lo vemos con el tema del tributo, el impuesto, también interviene Pedro. Lo vemos con el tema de los dos deudores, esta parábola que Jesús hace, al que se le perdona a uno, al otro también. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Interviene Pedro. Cuando terminamos con el joven rico, aún Mateo 19, podemos ver algo interesante. Versículo 27 de Mateo 19. Interviniendo entonces Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Claro, Jesús en el contexto había hablado con el joven rico, justamente evidencia que él no estaba cumpliendo la ley de Dios en su corazón por la codicia y el amor al dinero, más allá de todo lo que sabemos, pero dice, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? El rico tenía todo y no lo dejó todo, sino que lloró, o sea, se fue triste, y se fue como, al no obedecer a Jesús, se fue triste en su corazón por todas las posesiones que tenía. Eso lo dice el contexto. Pero en un momento Jesús dice,
es imposible para los hombres, pero para Dios es posible. Y dice, interviniendo entonces Pedro, le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Claro, si este que tenía todo acá en la tierra no dejó nada, mostrando la evidencia de lo que estaba en su corazón, nosotros hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Pero de vuelta Pedro interviene. No vamos a hacer una exegesis ahora del pasaje, estamos hablando del Pedro. Vamos a hablar de cuando sucede el tema en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 8. Y está la hija de Jairo. Ahí es interesante que Pedro, por lo menos 3 veces, en 3 ocasiones, aparece con Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, Boanerges, y Pedro y Andrés, hermanos. Pedro, en 3 oportunidades, aparece con Juan y Jacobo. Una es esta, cuando está la hija de Jairo. Otra es el monte de la transfiguración, Mateo 17 o Lucas 9. Y otra tiene que ver con el Getsemaní, cuando Jesús le dijo que velen y oren para no entrar en tentación. Ahora, eran muy allegados del Señor Jesús. Van a darse cuenta que cuando sucede que hay una multitud, suceden dos incidentes, mejor dicho, en ese momento, y dijo Jesús, en el versículo 45 de Lucas 8, leo, y dijo Jesús, ¿quién se agarró de mí? Y negándolos todos, dijo Pedro, Maestro, las multitudes te apretujan y te oprimen. Pero Jesús dijo, ¿quién se agarró de mí? ¿Por qué? Porque percibí que ha salido poder de mí. Ahora es interesante que Jesús dijo, ¿quién se agarró de mí? Y negándolos todos, dijo Pedro, Maestro, Pedro de vuelta al vocero. Pedro es el que en Lucas 12, si no me equivoco, sí, Lucas 12, versículo 42, Jesús está hablando sobre el tema de el siervo fiel y prudente. Entonces en un momento Pedro dice, ¿esa es la parábola para nosotros o para ellos también? Esa es lo que está hablando. En el versículo 41 entonces Pedro dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Intervino Pedro. Entonces vemos que Pedro interviene varias veces y siempre fue el vocero de los apóstoles. Y paraba o copaba la parada como decimos todos. Capítulo 22. Este es el gran Pedro, el que escribe la epístola. Capítulo 22, versículo 31. Es el anuncio de la negación de Pedro. Simón, Simón. ¿Se acuerdan que Simón es un nombre en hebreo? Cefas, Jefas. En realidad es en arameo. Y en griego sabemos que es Pedro. Jesús en el primer encuentro que tiene en Juan le pone el nombre de Pedro. Después Lucas 5, cuando va a pescar, dice, tira tus redes a aquel lado, boga adentro. No, toda la noche hemos pescado, Señor. Cuando hizo eso, él también le dice Simón. Jesús, Simón Pedro. Pedro le dice. El mismo nombre que Jesús le pone Pedro, porque le dijo, taréis pescadores de hombres, es la misma fuerza que tiene cuando él hace la gran confesión en Mateo 16. Y tú eres Pedro. Bien, el anuncio de Pedro es, Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Y ahí viene el 32. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Qué tremenda promesa de lo que sucede en Juan capítulo 21, una vez de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, las palabras finales que el apóstol Juan, en su evangelio, escribe acerca de este hombre. Del 15 al 17 le dice Pedro, o sea, va a hablar de apacienta a mis corderos y mis ovejas. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta a mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea a mis ovejitas. Le dice tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero.
le dice: apacienta mis ovejitas. Y les da en el versículo 18 y 19 la forma en la que iba a morir Pedro. Sin entrar en tanto detalle, vemos que el Señor lo manda, lo comisiona a algo bien específico: apacienta mis corderos y mis ovejas. Eso es lo que el Señor comisiona a Pedro, y eso es lo que va a hacer. Pedro no comprendió a lo primero lo que el Señor decía en cuanto a su sufrimiento, que tenía que venir, ser vituperado, ser crucificado, morir y resucitar. Él veía la gloria sin el sufrimiento. Cuando vamos a Mateo, capítulo 16, sobre la confesión y la gran declaración que Pedro hace: tú eres el Cristo, en esa conversación, dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro salta de vuelta. Vamos a ver que Pedro no entendía la gloria sin sufrimiento. Versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar Jonás, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es piedrita o piedra. La roca tiene una roca saliente. Edificaré mi iglesia, está hablando sobre la declaración fuerte y la confesión de Pedro, donde iba a abrirse el reino de Dios, en el sentido de las llaves que le iba a dar a Pedro hacia los judíos, hacia los samaritanos también y gentiles, con Cornelio. La expresión más grande está en la confesión. Cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso es donde se dijo: edificaré mi iglesia. Tan futuro indicativo y posesivo. Mi iglesia, la iglesia de Cristo, no de Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohibas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. La autoridad que tiene apostólica cuando nace la iglesia del primer siglo, la iglesia que nace en Pentecostés. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. Pero seguimos más adelante, y sobre esa confesión tan poderosa que Pedro hizo, revelada por Dios, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y demás. Ustedes siguen leyendo y empieza a hablar de la forma en la que tiene que ser el camino del discipulado. Sobre la confesión tan grande que hizo Pedro, debería haber entendido que ahora pueden seguirle. Con todo lo que él dijo, que le fue revelado de Dios, Jesús dijo: bueno, ahora están preparados para saber quiénes son mis discípulos. El que dice: tome su cruz, se niega a sí mismo y me siga. Entonces los invita a seguirlo. Pedro no entendía la gloria del rey este que viene, del Mesías, del Cristo. Tenía la de Cristo y viene la gloria. No entendía que primero tenía que sufrir. No comprendían Isaías 53, por ejemplo. No podían percibir que el Mesías debía morir en cruz. El gran problema que tienen los judíos hoy también. Sí entendían que el Mesías podía ser hombre, como así era del linaje de David, pero que Cristo sea Dios y encima muera en cruz, esto es una locura. Esto es lo que habla 1 Corintios. Entonces es importante esto. Este es el gran Pedro, que solamente sigue con lo que Jesucristo le comisionó: apacienta mis corderos y mis ovejas. Este Pedro en ese momento no entendió que no hay gloria si no hay sufrimiento, que no hay corona si no hay cruz. Este Pedro primero no lo comprendió. Pero vamos a capítulo 2 de Hechos, que un hermano justo ayer lo mencionó en un chat muy interesante. Y vamos. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, prognosin, previo conocimiento, matasteis por manos de inicuo, crucificándolo. Miren lo que dijo Pedro. Antes no comprendía la gloria sin sufrimiento. Ahora comprendió, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, comprendió el sufrimiento y la gloria. Versículo 32 al 36 de Hechos 2. A este Jesús lo ha resucitado Dios, al cual todos nosotros somos testigos, o del cual todos somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certidumbre, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Lo que no comprendía Pedro antes, gloria sin sufrimiento, después de la muerte y resurrección, comprendió que la gloria, pero primero el sufrimiento. Comprendió el sufrimiento y la gloria futura. Ahora, no solamente él lo comprende del lado de la muerte y resurrección de Jesús, no. Ahora lo va a comprender de su experiencia misma. Va a comprender el sufrimiento y la gloria del Señor. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 14. Este es el gran Pedro. Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño aconteciera. Más bien regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno, y ahí sigue, el Espíritu de gloria, Espíritu de verdad, tenemos el Espíritu en Colosenses, tenemos el Espíritu de vida, tenemos el Espíritu eterno, hay un montón de espíritu de sabiduría, hay varias acepciones para lo que es espíritu. Y esto es muy importante. Cuando empezamos la primera carta, que voy a poner el PowerPoint, es interesante notar la primera carta de Pedro, que dijimos que la introducción, el autor de la epístola, la fecha característica de la epístola. Esto es interesante porque en el año 64, si bien en julio Nerón, persona que era totalmente diabólica, loco, sádico, salía con una lira desnudo, lo que encuentra el libro de historia, él empezó no solamente a quemar a los cristianos vivos, ¿sí? Él incendió Roma, es así, él incendió. Entonces Pedro está escribiendo a las personas que están dentro de las provincias de Roma, diciendo que este fuego que va a llegar a esos lugares, él estando ahí, él podía observar cómo esto se iba a propagar mucho más. Es interesante cómo empieza la primera carta de Pedro, animando a los hermanos. Si en julio empezó el tema de que quemó, las persecuciones empezaron en octubre, en el año 64. Posiblemente la carta se redactó, más allá que puede ser Silvano, el amanuense, otro dice que es Marco, el autor, la autoría, obviamente sabemos que es Pedro. Entonces, Dios reveló las escrituras, las inspiró a las escrituras, y Dios movió a las personas para poder escribir esta carta. Los hermanos estaban pasando por diversas pruebas y la aflicción. La esperanza de la que va a hablar fue engendrada, hermanos, a través de las pruebas, pero teniendo la esperanza en la heredad futura, teniendo el consuelo de que Cristo también, como ejemplo, padeció. Y así, no teniendo en poco los vituperios, sino que la prueba produce también paciencia. Es algo que se habla de la esperanza viva una y otra vez. Es muy importante esto. Ahora, cuando nosotros vamos a la autenticidad de la primera carta, ya lo hablamos, el tiempo y el lugar de composición, posiblemente 65. Muchos dicen que él estaba escribiendo también a los hermanos de Asia Menor, que las iglesias habían sido fundadas por Pablo, pudiese ser, no hay ningún drama en eso. Ahora, el bosquejo que yo presenté, el sufrimiento actual y herencia futura, del capítulo 1, versículo 1 al 25, es muy importante, porque vamos a hablar del 1 al 12 en cuanto es la introducción. Y del 1 al 12 dividimos la salutación, la parte del 3 al 5 de lo que lleva a cabo dentro del Cronos, del 6 al 9 es las pruebas, y del 10 al 12 es lo interesante que hay de cómo la maravillosa salvación queda ahí a la vista de lo que los profetas esperaban, y los ángeles quedan admirados de esta obra tan maravillosa. Entonces el tema central de la epístola sabemos que es el sufrimiento y tiene un propósito. Hemos mencionado mucho esto. Pedro motiva justamente y da expectativa de no temer ante las distintas pruebas, sino que tenemos una confianza segura. Bien, la introducción va del 1 al 12, y lo que vamos a hablar hoy dentro de la gracia, porque algunos pueden decir, pero David, estás hablando del sufrimiento, nomás de las pruebas. No, todo esto va en el gran plan de la salvación por su gracia,
por su gracia. Esto no lo corremos del eje. La salutación ya la mencionamos, el elogio y la acción de gracia del 3 al 5. Ahí nos vamos a detener un poco más y voy a hacer un enfoque del gozo en la aflicción y el ministerio de los profetas. Obviamente, ellos esperaban, ellos indagaban, inquirían en qué tiempo iban a ser el Cristo. Acá marqué, este dice uno más colorido. Esto es importantísimo. La planificación en la mente de Dios. Cuando hablamos de Pedro, dice, Pedro, un apóstol de Jesús el Cristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, provincias romanas, 5, en lo que es Asia Menor, lo que cubre Asia Menor, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Expliqué que no es un saludo nomás. Expliqué que acá está el gran plan de salvación, la planificación, la consumación y la ejecución en la historia, en los individuos. Cuando empieza, dice Pedro, hablamos de la autoría, un apóstol, un emisario, está encomendado a un mandado, para llevar una misión a cabo. Está enviado para. El apóstol no se autodenomina solamente porque él es un apóstol lo que estuvo con Jesús. Pablo es un apóstol que viene por revelación, después de los 12. Es interesante que el término apóstol, que mucho hoy se denomina autoapóstol, no tiene nada que ver, porque tenían que estar en las tres cosas importantes que dice capítulo 1 de Hechos en adelante. Entonces los apóstoles debían estar con Jesús desde el inicio del ministerio, estar en lo que es el bautismo, o participar del tiempo del ministerio eternal, y seguir hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, cuando habla el apóstol Pedro, tiene mucho peso y entendía bien con todo lo que hemos mencionado en cuanto al sufrimiento y la prueba. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Cristo, dentro de los muertos. Se ve que la esperanza es una de las cosas muy importantes. Se habla de la salvación maravillosa de Dios Padre por medio del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada, justamente la obra de redención y la santificación del Espíritu. Yo voy a empezar a significar algunas cosas muy importantes acá. Pero en el versículo 6 empieza a hablar de las pruebas que a través de esa esperanza que es segura, esta maravillosa salvación, el cristiano puede tener gozo y amor por su Señor, aún a través de la adversidad. Y del 10 al 12, que lo que voy a significar es cómo los profetas profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros. O sea, que todo estos versículos del 3 al 12, tiene que ver con la obra de la salvación. Y acá lo coloqué, consumación y ejecución de la gracia de Dios en la salvación, la misericordia de Dios derramada a nosotros. Y vamos a mencionar 3 palabras importantes que las tengo acá. Puse 3 palabras en griego para poder significar. Usé diccionario Strong, usé el Vine, usé Swanson y usé uno también que es el de TUI, Alfred TUI. Interesante. 3 palabras por lo menos, que es una es ekletos, que viene de elección, otra que es prognosis, que viene de previo conocimiento, que le voy a explicar, que dentro también está el propósito muy importante, y la otra es upakuo, upakoen, que es hipo, es abajo, debajo, y akuo viene de oír debajo, que está traducida como obedecer o obediencia. Esas 3 palabras las que vamos a utilizar hoy. Acá hice una síntesis de esto, lo que significa prognosis, justamente conocimiento anticipado, similar a proginosco, véase de antemano, lo que resulta justamente de Hechos capítulo 2, versículo 23. El tema que vamos a ir profundizando algunas palabras y relacionando los textos. Antes de entrar a estas 3 palabras, que ustedes las pueden ver, bien, antes de estas 3 palabras es importante entender. ¿Qué es ekleitos o kleitos? Ekleitos es elegir, elegir. La palabra que a muchos abruma o trae un poco de conflicto, ni hablar cuando hablamos de predestinación. Vamos a hablar de elección un poquito. ¿Qué es la elección divina? Es bien simple. Es el acto soberano de Dios, o por el cual Dios, por su gracia,
no en su gracia. Por su gracia, nosotros vivimos en su gracia. Por su gracia, elige, escoge personas para sí mismo. ¿De cuándo? Desde antes, de la eternidad pasada. Ahora, siempre la elección tiene que ver con el pueblo de Dios. Nunca Él elige personas para perdición. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la elección divina. La elección está sujeta al pueblo de Dios, individuo, en forma corporativa, cuando habla de iglesia. El ejemplo por excelencia, en cuanto a la elección, lo vamos a notar cuando leemos las Escrituras. Para ser bíblicos, primero voy a hablar de por qué es importante la elección, y voy a tomar capítulo 15 de Juan. Jesús en sus últimas horas, ¿sí? Ya en el aposento alto con sus discípulos. Juan 15, 19. ¿Se acuerdan la parábola la vid y los pámpanos? Bueno, ahí es algo lindo para señalar. Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí, ahí está la palabra de elegí, de entre el mundo, o sea, escogió de entre el mundo, ¿sí? Por eso el mundo os aborrece. Ustedes dicen, pero David, ahí le está hablando de los apóstoles. Sí, perfecto, pero Juan 17, cuando Jesús se presenta delante del Padre a rendir cuenta como el siervo a su Señor, y le pide por su discípulo, dice, y aún los que han de creer por medio de ellos por su palabra, o por la palabra. Entonces entendemos que también Dios nos eligió. Bien, esto es importante entenderlo porque tiene una relación contextual con Efesios 1:4. Estuve investigando mucho la carta de Pedro con la de Efesios. Hay más de 100 similitudes. Ya empieza con el versículo 3, bendito el Dios y Padre, lo mismo que Efesios. Habla de la esperanza, habla de la salvación maravillosa, habla desde antes de la fundación del mundo y cuando se lleva a cabo. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo empezaba Pedro? Elegidos según Dios. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Primera palabra de kleptos, o kleptos, como quieran, o kleptois, como quieran llamar, en griego es elección. Elegir para sí mismo. Vemos que Dios elige. No es que las personas hacen algo para elegir a Dios. Dios elige. Ahora, el ejemplo por excelencia lo tenemos en Jesucristo. Cristo es el escogido, el elegido de Dios. Vamos a ir a Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42, versículo del 1 al 7. Pero vamos a leer solamente 2 versículos para que se den cuenta que está hablando de Cristo escogido y elegido. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, ahí está la palabra, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él traerá la justicia a las naciones. Está hablando del siervo de Yahvé, está hablando del siervo de Jehová, está hablando de Cristo, está hablando de Cristo como escogido, el ejemplo por excelencia, Cristo escogido. Entonces podemos ver cuando el ejemplo de excelencia es escogido Cristo, y nosotros estamos en Cristo, estamos con Cristo en Dios. Somos elegidos en Cristo. Esto es tremendo. Entonces tenemos a Jesús, el Cristo, obviamente el Cristo elegido, escogido, tenemos en forma corporativa, podemos ir 3 pasajes más y vamos a ver a Israel como nación, capítulo 45, versículo 4, también tenemos Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8, cuando habla que lo escogió por pura gesed, pura misericordia, pura gracia, no porque Israel era mejor que los pueblos paganos o los que estaban alrededor. Eso es importante. Por amor de mi siervo Jacob, Isaías 45, versículo 4, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocía, te he dado honroso apellido. ¿Por amor de quién? De mi siervo Jacob, de Israel mi escogido. Pero la fuerza no está en el que responde el llamado, sino en quien llama, en quien elige. Ahora esto va a ser muy interesante porque vamos a unir las dos palabras. Vemos que Cristo es el elegido, el escogido, nosotros estamos en Cristo. Dios llama en forma corporativa como a Israel, llama a la iglesia en Efesios 1:4 y llama individualmente como habla primera de Pedro 1:2.
Fíjense qué interesante. Primera de Pedro 1:2, vamos de vuelta, vamos a estar así, porque hay que leer los pasajes. Elegidos según el designio, voluntad, propósito, de Dios Padre, el designio, o por el previo conocimiento. Esa es la palabra, prognosis, o prognosis, prognosis dicen algunos. Elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Dos saludos, un griego y un hebreo. El judío no tiene shalom, no tiene paz, porque la paz no solamente está bienestar en relación con Dios, sino bienestar interna, de lo que habla Filipenses justamente. Y la gracia es charis, el favor inmerecido. Con estas dos cosas, la gracia trae paz y la paz testifica sobre la gracia. Es muy interesante que en el griego aparece elegidos después de apóstol. O sea, Pedro un apóstol, elegidos a los expatriados. O sea, la elección tiene que ver con los expatriados. La elección tiene que ver con una relación con Dios en el plan de la salvación. Dios elige. Y los expatriados, que también se habla de forasteros, así como están en la tierra, pero no son de la tierra, tiene que ver con la relación que tenemos como cristianos, o los creyentes en ese momento que está hablando, dentro del cronos, dentro del tiempo y el espacio que tienen acá abajo, a través de las pruebas, aflicciones, adversidades. La relación con Dios y cómo están en el mundo. Expatriados y vivir como peregrinos, no solamente una tierra física, sino que espiritualmente su corazón esté en el cielo, más allá de las adversidades, pruebas y aflicciones. Porque se le ha dado una salvación maravillosa, una esperanza que tiene que ver con la herencia futura, pero esa herencia futura tiene un contenido que es la esperanza. O sea que en forma subjetiva, la esperanza que tenemos acá es la que nos demanda 1 Pedro 3:15. Aquel que demanda razón de nuestra esperanza tenemos que explicar. Pero en una forma objetiva es la que se espera en el futuro cuando estemos con el Señor. Eso es lo que Pedro está hablando. La esperanza fue engendrada en medio de aflicción y de prueba. Por eso habla de que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible y incontaminada, reservada, segura en los cielos. No la podemos perder. Y esa es la fuerza que va a dar a través de las pruebas, que tengamos siempre en claro que nuestra herencia está segura y está reservada, está guardada y protegida. Como expliqué la otra vez, como una guarnición militar, no la puede tocar nadie. Ahora, vimos elegidos corporativamente, elegidos, hablamos de Cristo, elegidos cuando habla del pueblo de Dios siempre en cuanto a lo que es la iglesia, judíos entre gentiles, y lo hace uno, y elegido individualmente, porque está hablando de los elegidos. A esas personas que habían sido dispersas, la palabra es diásporas, la palabra dispersión es diáspora en griego, había sido salida, puede ser que tenga que ver con Hechos 8:4, puede ser que fue después del concilio en Hechos 15, no importa. Estaban dispersas en las provincias romanas, estaban pasando prueba, aflicción, contexto histórico, estaba Nerón, no es ni Domiciano ni Trajano, sino que Nerón estaba flasheadísimo y aparte de una mente diabólica, los cristianos eran quemados vivos, eran perseguidos por todos lados. El fuego de los cristianos era lo que encendía, daba luminosidad a su jardín. Imagínense, esa persecución que Pedro la veía en Roma, la venía a venir sobre todas las provincias que estaban. Entonces, esto es lo que va a hablar. Pedro, una persona que no había entendido primero lo que era la gloria sin sufrimiento, él lo comprendió después de la muerte y resurrección. Y no solamente lo comprendió por la obra de Cristo Jesús, sino que lo experimentó. Y ahora él lo escribe. ¿Se dan cuenta de la fuerza que tiene poder estudiar bien las cartas? Ahora cuando dice, según el designio del Padre, en santificación del Espíritu. Esta palabra santificación, agiasmo, donde viene agios, viene santo, acá la palabra es que nos santifica el Espíritu. El hecho de que una persona pueda obedecer al Evangelio, que habla de obedecer muchas veces, justamente escuchar, la fe viene por el oír, ese oír bajo atención, prestar atención, es justamente resulta de la santificación del Espíritu, no es al revés. No es que la persona escucha porque es buena, porque hizo algo, porque sí, es distinta la disposición de su corazón, no. La santificación del Espíritu es la que hace. O sea que el obedecer a la verdad de la palabra resulta de la santificación del Espíritu, y no al revés. El obedecer para salvación, el obedecer para salvación, ese obedecer tiene que ver justamente con la verdad, tiene que ver con el Evangelio. Lo que dice Pedro 1:22, es la verdad.
para la obediencia. Este obedecer o obediencia tiene que ver con la salvación. La salvación fue planificada antes en la mente de Dios, ¿sí? Fue consumada en la obra perfecta de Cristo y fue aplicada en nuestras vidas cuando nos llegó el Evangelio. Pero cuando llega el Evangelio y creemos en esta obra, no es por nosotros, es dentro de la esfera de su gracia. Entonces lo que hace los primeros versículos, lo hace vivir en la esperanza dentro de la obra de su gracia. Nunca nos movemos de ella. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La esperanza radica, renacer tiene que ver con nacer de nuevo. Cualquier persona que nace de nuevo, que cree en Cristo, tiene una herencia entre los santos, tiene un lugar en la familia de Dios. Porque a través de la resurrección de Cristo, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que abriga, y eso es lo que nosotros no tenemos que nunca dejar por ninguna parte, dejar menguar, de esperar que nosotros tenemos en la esperanza. Nosotros acá es algo temporal. Para nosotros la muerte no es un estado final. Debemos estar depresivos por pensar eso. Tenemos que entender que es un estado de separación y nos encontraremos con nuestro Salvador y Señor. Entonces, Él los estimula. Versículo del 3 al 5, Él habla de la maravillosa salvación. Versículo del 6 al 9 va a hablar de que esa esperanza segura, y hay virtudes muy lindas, el amor, el gozo, la paz, que salen del fruto de justicia, que es obrada por la maravillosa salvación. Miren qué interesante. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús, el Cristo, entre los muertos. Para una herencia incorruptible que ya hablamos, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿en dónde? En los cielos para vosotros. La herencia está reservada. Hay una esperanza futura, pero hay una esperanza que la tenemos que vivir ahora. Esa esperanza subjetiva que la gente dice, ¿y por qué vos crees esto? ¿Y por qué crees aquello? Porque hay una esperanza que aguarda y es objetiva, está llena de contenido, tiene que ver con la obra perfecta. Acuérdense que nuestra fe no es ciega, como quisieron meter los jesuitas y un montón más. No, 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 no. Nuestra fe está basada en evidencia, en hechos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 2 al 4, pueden leer, aún dice, asirnos de esta esperanza, está hablando justamente de evidencia por inferencia, no causa y efecto, no que si no hay una persona que de repente está en debilidad o en falla, no es salvo, no, el que cree en Cristo tiene vida eterna y punto. No hay ninguna obra que el hombre pueda añadir a la salvación, ninguna condición tampoco, ni ninguna obediencia, porque esa obediencia resulta de la santificación del Espíritu. ¿Qué me está diciendo David? Que la salvación, nosotros somos salvos antes, obvio que somos salvos antes. Somos salvos antes por la santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu se aplica en nuestras vidas. Él nos guarda hasta que nos llega y convence de un solo pecado primero, que no creíamos en Cristo Jesús. Nos da la fe como medio instrumental para creer en Él, dentro de la esfera de la gracia. Dios le siga bendiciendo.